Bueno, un placer tenerlo en nuestro programa a Polo Donati, realmente muy buenas noches y bienvenido a Magazine. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy agradecido de tu invitación y de poder contar lo que uno está haciendo a través de tu programa. Bueno, hablando de hacer, de trabajar mucho tiempo en esta profesión, ¿no? Que tiene que ver, bueno, no querés que te digan cineasta, pero sí estás allí, por supuesto, Sí, sí. y con proyectos que se van a destacar y que se están destacando y más con mucho futuro. Sí, bueno, el más renombrado es el proyecto Abuelo Gaucho que estamos realizando con este célebre folclorista que tenemos en la provincia de Santa Fe, que es Orlando de la Cruz. Pero bueno, también hubo otros proyectos. De alguna manera yo me recibo en el 2019 en la EPA 3 de profesor de audiovisuales, soy realizador audiovisual, soy docente con orientación en realización audiovisual. Y bueno, hice un primer cortometraje con el laboratorio, el Bar del Torta, donde ganó un festival internacional en Tucumán y fue seleccionado en varios países como Inglaterra, Portugal, España. A partir de allí encaro uno de los dos recorridos que tiene el cine, que es el documental, tiene la ficción y el documental. Entonces empiezo como a transitar ese recorrido del documentalismo. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer un trabajo donde vos participaste de una manera increíble con el Museo de Fórmulas ITC de Nava Tuerto y la Secretaría de Territorialidad y Cultura, que tuvo un preestreno hace muy poco, digamos, que se llama Centauros en la Pampa, donde narra un poco en la figura del profe Solián, un poco la historia del automovilismo chacarero, Sí. Y el campeonato de los 60 de Kenny y del profe. Y a partir de allí también me convocaron desde la comuna de Magiolo, donde estoy haciendo ahora también un documental, un relevamiento, la primera etapa que tiene, que es de scouting, se llama, donde uno va y hace entrevistas y busca un poco los lugares donde va a filmar, y estamos reconstruyendo un poco la historia de Magiolo a través de sus habitantes, digamos, ¿no? Contada por ellos mismos. Es una película ya más coral, digamos, donde intervienen desde personas de 98 años de edad a jóvenes, contando un poco lo que es vivir ahí. Y bueno, la verdad que muy contento. Y más allá de eso, digamos, está este proyecto de Orlando de la Cruz, y hay otro proyecto que ahora fue seleccionado en el Fomento, que tiene que ver con una serie sobre la Ruta 33. Que bueno, que tiene su historia también. Sí, sí, que tiene su historia, que tiene sus problemáticas y que tiene su anclaje cultural, ¿viste? Un poco en colaboración con unos amigos músicos y escritores de Rosario y algunos de Venado Tuerto. Bueno, nada, parafraseando un poco esta cuestión folclórica que uno siempre ve de los americanos, de la Ruta 66, bueno, nosotros, ellos dicen, tenemos una que la 33 es la mitad, pero está el doble de buena. Bueno, nada, rescatar un poco también esta cuestión territorial de los pueblos y del tránsito del sur de la Ruta 33, digamos, en todo sentido, ¿viste? Por ahí también un poco también en la problemática que tiene, pero bueno, es ir por lo folclórico, por sus anécdotas, por sus identidades de pueblo, de cómo se va uniendo, digamos. Bueno, qué lindo. Aparte, vos sabés que vos estás contando esto, comenzaste un poco hablando de Magiolo, y también un personaje, te cuento un poco la intimidad, un personaje muy querido de Magiolo que reside en Buenos Aires, colega del automovilismo, pero que también escribe y hace un libro, que es el vasco Daniel Jauregizar, nacido en Magiolo, y él también siempre a sus raíces las recuerdo. Y la otra anécdota que tiene que ver con lo que estás diciendo de la Ruta Nacional 33, me recuerda, me da mucha nostalgia también que hables de esto, porque mi primer trabajo, cuando tan solo tenía 19 años, entro en la Dirección Nacional de Vialidad a trabajar y comienzo a hacer bacheo en la Ruta 33, que era un desastre por aquel entonces. O sea que sigue siendo un poco, sí, pero con accidentes. Mucho, claro. Así que mirá que me traes recuerdo con todo esto. Sí, en Magiolo hay una historia, hay uno de los capítulos del autódromo de Magiolo que fue en la época de oro, ¿no? de regional, donde se proyectaba
algo que involucraba a Venado Tuerto, que involucraba a toda una región, digamos, como epicentro de lo más destacado del automovilismo a nivel nacional. Habían venido los ingenieros de Rafaela, que hicieron el circuito de Rafaela. Bueno, todo eso lo está contando Teddy Curti, uno de los, digamos, de las familias, el hijo de uno de los del predio. Claro, de los responsables en su momento de haber llevado adelante tamaña proeza. Por supuesto, sí, con la presencia de los Sport Prototipo, con Carlos Alberto Pairetti en aquella oportunidad. Y si vamos un poco más adelante, la última carrera que se registró en ese autódromo fue una de camiones, cuando era la categoría de los trackers, de lo cual también tuve la oportunidad de relatar junto a Héctor Camps en aquel momento. O sea, mira, justo estaba buscando material de archivo de eso, así que si tenés... No, bueno. Ojalá pudiera brindártelo. En algún momento había quedado un cassette de ese relato con Héctor. Se transmitió por Canal 7, que por ahí sí, exactamente, por Argentina Televisión a Color, y nosotros para LT29 en aquel entonces. Bueno, hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Bueno, a ver, ¿por qué esto de la profesión del cine es una pasión que va por dentro? Creo que es compartida porque amo el cine también. ¿Cómo nace y cómo se despierta en vos? Bueno, yo de chico tuve muchas inclinaciones artísticas, digamos, viste que acá mayormente el niño en un pueblo es o deportivo, la pelota o otra cosa. Esa otra cosa fueron los libros, fueron la música, fue el cine. Yo soy de la generación del VHS, de los primeros videoclubs. Y después tuve la suerte de poder comprar mi propio videoclub. Yo creo que hubo un momento de despertar que tuvo que ver con una colección de Página 12, que empezó a traer como un cine europeo, que no era el de Hollywood que veíamos en los 3 canales de televisión que teníamos. Y a la vez tengo otras anécdotas, ¿viste? Uno va armando ahí una cuestión... ideas y planificación. Sí, pero digo como un rompecabezas, ¿no? De recuerdos. Me acuerdo las matinés en el Cine Verde. Sí, totalmente. Donde me llevaban en vacaciones a ver los cazafantasmas, bueno, E.T., todas esas películas, digamos, que fueron taquilleras de Hollywood, infantiles de Hollywood, los bicivoladores cuando recién salían. Bueno, nada, me acuerdo ir al Cine Verde a ver películas ahí. Y después, bueno, ya más adelante, un poco desorganizado el relato, pero bueno, tiene que ver todo con una infancia acá en Venado Tuerto y con una adolescencia vinculada al arte. En su momento tuve un videoclub y cuando se abrió la EPA, la Escuela Provincial de Arte número 3, yo estaba en el Borratín del Lebor, un espacio que todavía está, también vinculado a una galería de arte y eso. Digo, bueno, es un profesorado de cine, ¿no? Y que esté en Venado, qué importante, me entero, había 3 nada más en la provincia. Y dije, bueno, quiero ser profesor de cine. Y empecé con esa idea, digamos, con la de poder dar clases y poder tener un espacio de charla, de diálogo, de reflexión sobre el dispositivo audiovisual, digamos, que es básicamente lo que uno llama cine, pero que tiene que ver con un lenguaje que todavía está muy en desarrollo, digamos, comparado con las otras artes que tienen miles de años, digo, la escritura, la pintura, la escultura. El cine tiene 130, es la misma edad que Venado Tuerto, con 10 años de diferencia con el nacimiento de Venado Tuerto. Entonces, bueno, hago la carrera ahí, hago el profesorado de audiovisuales, me recibo y en ese trabajo que tengo que presentar a fin de año tipo tesis está el laboratorio que gana el festival. Y anteriormente tuve 2 experiencias muy importantes. Una fue la de Testigo de Otro Mundo, una película que vinieron de Buenos Aires a filmar. Y claro, sobre Juan Pérez, me mando un saludo enorme si me está mirando Juancito, que mira mucho de televisión. Bueno, ahí trabajo de productor local, digamos, consigo locaciones, ese tipo de cosas. Y después hubo otra película donde estuvo Atilio Perín y Jerónimo Marroquín, sobre todo es de Jerónimo Marroquín, que es el director, que es un cortometraje, que las 2 se pueden ver en Cinear, en nuestra plataforma de cine. De paso chiveamos con eso, larguemos un poco Netflix y Amazon y miremos un poco Cinear. Ah, muy bueno eso que estás diciendo. Que es lo que producimos nosotros. Yo soy el de la idea y acá estamos en un ámbito político de que
Sería otra cosa si los controles de los televisores que ensamblamos en Tierra del Fuego, en vez de traer Netflix, traen Cinear, estaríamos con otra perspectiva audiovisual a nivel territorial. Pero bueno, esta película se llama Venado Tuerto, la hizo Jerónimo junto a la ayuda de una productora, Lu Bertolé, Facundo Scalabrone, Atilio Perín, un equipo mixto entre profesionales de Santa Fe y de Buenos Aires y gente de Venado. Esas fueron como mis 2 experiencias de base, y después ya tuve mi propia producción, que fue el laboratorio, y de ahí empecé, y bueno, tampoco hace tanto, era 3, 4 años de esto, digo, bastante reciente, ¿no? No, aparte, no solamente la dedicación, sino equiparse. Hoy equiparse cuesta mucho, se necesita de mucho apoyo económico, que es quizás lo más difícil para conseguir. Bueno, ¿verdad? en ese sentido nosotros estamos teniendo mucha suerte, un destino que nos está acompañando. La provincia largó una línea de créditos audiovisuales que justo se están implementando ahora, a tasa cero, que está buenísimo, hay que decirlo. También fui seleccionado y ganador por 3 años consecutivos del fomento de la provincia, de industrias creativas, que antes era Espacio Santafesino, ahora se llama Fomento, en 3 líneas diferentes de audiovisual, y también tenemos el apoyo de la Secretaría de Territorialidad de Miriam Carvajal, que nos está apoyando, digamos, con esta película Centauros de la Pampa, también con Abuelo Gaucho. Digo, me parece que cuando uno quiere hacer y de alguna manera es coherente y honesto con ese trabajo, sí, hay un acompañamiento, porque hay un sector que está en auge, que está post pandemia, que cada vez se está produciendo más. Digo, nunca en la historia de la humanidad de hecho estamos delante de una cámara, ¿no? Es decir, hemos producido como humanidad tanto audiovisual como el que se está produciendo ahora. Los niños ya de 8 años están editando por TikTok videos. Entonces, bueno, hay toda una mirada estratégica sobre eso, tecnológico y artístico que se está desarrollando, que es el mundo del audiovisual. Qué importante. Hablamos de Abuelo Gaucho, ¿no? Orlando Veracruz, participación del Chino Maidana también. Sí. Y Leo Genovese, un gran músico. Y participaron también 2 payadores, una payadora y un payador en Diamante, Entre Ríos, que la verdad me sorprendieron. Primero porque está ahí involucrado la cuestión de género, la mujer, sino siempre toda la cuestión de gaucho parecida que es relativo al varón. Y participó una payadora, Liliana Salvar, increíble, tirando ahí unas décimas, improvisando sobre la película y sobre la función pedagógica de alguna manera que va a tener esa película, que es rescatar nuestra historia santafesina, litoraleña, las raíces, sobre el origen del gaucho, las raíces. Sí, sí. Claro, está muy bien esto que se trabaja, se proyecta, se difunde, porque hay que decir que en realidad en los últimos años, por distintas temáticas, nuestras raíces por allí parecen perderse. No sé si por la tecnología o por la educación en general, porque de pronto si nos remontamos a cuando éramos niños nosotros, hablar o nuestros profesores sobre la historia prácticamente argentina, que comenzaba desde Belgrano, San Martín, Rosas, y pasaba también por el tema de las raíces folclóricas argentinas, se fueron perdiendo. Hoy nuestros chicos no saben bien parte de nuestra historia como nosotros llegamos a saber. Y esto de reflotar ese tipo de material y de trabajo viene bien, porque culturalmente es como que se abre algo, y la identidad patriótica tiene que estar en todos los seres humanos, y desde chico es cuando uno la aprende. Sí, sí, hay una necesidad de la identidad como ese tronco, ¿no? que sostiene un árbol. Sí, se ha transculturalizado, digo, más que perdido. Me hiciste acordar una anécdota. Yo estando en 3er año doy una materia, mi primera materia fue Poética Audiovisuales, me encantó, la primera materia que titularicé como docente. Y venía ahí una cuestión con los chicos y de repente yo también aprovecho el espacio áulico para reflexionar estas cosas. Y le digo, bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes, levante la mano, quién conoce a
Bad Bunny, un rapero que en ese momento había tenido un cruce con Calle 13, con René. Y de 20, 16 levantaron la mano y los otros 3 decían, no, pero nosotros la canción no me la acuerdo, pero bueno, pero ¿saben quién es? Sí. Bueno, ahora levanta la mano, ¿quién sabe quién es Carlos Gardel? Silencio. Levantó la mano por allá uno y me dice, ¿era un escritor, profe? ¿Puede ser? Entonces le empecé a contar quién era Carlos Gardel y la importancia que tiene Carlos Gardel, ellos como estudiantes de audiovisuales, filmando para la Paramount en los años, en el inicio del cine sonoro, lo que podría haber sido una explosión, porque justo se estaba pasando del cine silente al cine sonoro, claro. Y él filma la rubia de New York, vestido de gaucho, en ese entonces. Para la Paramount, que es una empresa, una major, como le llaman ellos, de Hollywood, ¿no? Bueno, eso derivó en una conversación hermosa con los chicos, casi un monólogo más que conversación, pero que se quedaron, sonó el timbre y se quedaron después de horas atrapados, que ellos saben que se quieren ir 20 minutos antes, porque hablábamos de los Oscars y de que con la piña de Will Smith en los Oscars no se habló más de la guerra en Ucrania, ¿viste? Cosas que, digo, entonces esa cuestión de la transculturalidad que pareciera que se pierde, por ahí también es un ejercicio, una misión o como se quiera ver, es que nosotros tenemos que tratar de acercarnos a las generaciones jóvenes. Y Abuelo Gaucho se propone eso, acercar a las generaciones más jóvenes el relato del gaucho visto desde un lugar familiar, desde el abuelo que ellos perdieron el contacto porque le da vergüenza, porque ahora la moda es ser rapero, y el abuelo es payador, y en definitiva y anda con un caballo, con una canoa, y sabe cuestiones culturales y territoriales mucho más que cualquier profesional de la ciudad. Entonces, bueno, es un poco volver a actualizar un poco esa mirada, sobre todo a las generaciones jóvenes que se acerquen un poco a esa cuestión que nosotros a lo mejor la tenemos más cercana generacionalmente y que ellos, por esta transculturalidad, no tienen acceso a eso. Es verdad. Tienen acceso a todo a través de un iPhone y no tienen acceso a los poderes curativos que tiene una planta, ¿no? Que por ejemplo, en vez de una aspirina o un sauce, es que de ahí nacen los medicamentos, las drogas, claro. Es la base. Entonces van perdiendo ese contacto con la tierra, con la raíz, con lo curativo, de hecho, que puede llegar a tener y con el sentido más profundo de lo cultural, porque hay una diferencia entre educación y cultura, ¿no? Entonces, cultura viene del cultivo y viene de ese saber que a lo mejor esa persona que no tuvo acceso a la educación tiene más cultura territorial que otra que ha tenido toda la posibilidad de desarrollarse desde un ámbito educacional, pero ya te digo, no sabe cómo cortar para hacerse un techo, con qué luna, cómo frenar un caballo, cómo utilizar una planta para mejorarse su salud. Y tiene la posibilidad de verlo en el documental que vos estás plasmando. Sí, no sé si, o sea, es ambicioso, digo, desde ese lugar. Nosotros estamos tratando de llevar el mensaje. De conexión de vuelta con nuestras raíces. Para mí Orlando es como un gran tipo que alberga con su sombra una sabiduría inmensa, porque leyó del libro de Indias, iba de Zapata Goyán, que fue el arqueólogo que descubrió las ruinas de Cayastá, o sea, tiene un contacto directo con 500 años de historia que tiene nuestra provincia. Y más también, digo, pero mínimamente eso. Hablar de la película, ¿eso ya está terminado o todavía falta? Toda la película se divide mayormente en 3 partes. Una etapa de preproducción, una etapa de rodaje y una etapa de postproducción. La película terminó su etapa de rodaje. Ahora le queda la etapa de postproducción, en donde se empieza a hacer el montaje de la película, o sea, se sincroniza el audio con el video, se van sacando las claquetas, se va viendo qué tomas son las mejores y cómo se va contando la historia. Eso sería el montaje. Después de eso se hace una postproducción de color, una postproducción de sonido, se le agregan los créditos, o sea, está a mitad de camino. La idea es acelerarla y poder tenerla a principios del año que viene.
Del 24. Del 24, claro. Que ahí está la posibilidad de poderla ver en los cines. Sí, antes de eso y tuve una etapa de festivales, WIP, que le llaman ahora, que se llama Work in Progress, o sea, trabajo en progreso, sería la traducción, y ya estamos convocados a Chile para ir en agosto, donde tenemos que llevar 50 minutos de película, pero no terminada, o sea, la película terminada posiblemente esté en el 24. En el 24, claro. Como es una película declarada de interés por Inca, y creo que honestamente Venado Tuerto a nivel documental, no sé, por ahí el Nene Corbata tiene alguna, pero el Nene siempre estuvo en Buenos Aires, digo, desde realizadores de Venado me parece bastante anecdótica. Va a ser estrenada en el Gaumont, y también tiene algunas participaciones en festivales internacionales, en Francia y eso, oficialmente porque viene por declarada de interés por Inca. Después suponemos que nada, que va a tener su circuito de salas, y después va a ir a la plataforma Contar, esta que hablábamos muy temprano, donde engloba, digamos, amablemente todos los contenidos audiovisuales que se producen en el país. Bueno, realmente muy importante lo que está diciendo. Hay una parte que, volviendo al film de Centauros de la Pampa, donde se realizó el preestreno, lo cual estuve presente y realmente te felicito, a vos y a todo el equipo, ¿no? La posibilidad, se hablaba, vamos a decirlo entre comillas, cuando se festeja o se conmemora el nuevo aniversario de la ciudad de Venado Tuerto durante el mes de abril, cabe la posibilidad, si las condiciones están dadas técnicas, porque no sé si la máquina que está en el Cultural Municipal está en pleno desarrollo o le falta aún la posibilidad de un estreno masivo. Sí, eso, digo, las películas tienen dos dueños, por decirlo de manera, el productor y el realizador. Mayormente el dueño de la película es el productor, la casa productora, que en este caso es la Secretaría de Venado Tuerto, Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural de Venado Tuerto, que fue la que financió que se pueda realizar esa película. Yo como realizador, digamos, dependo de las decisiones de ellos. Pero mayormente el cine se maneja así, vos tenés una casa productora y vos sos director, realizador. A veces vos mismo tenés tu productora y decidís todo vos por tu cuenta. Es distinto. Y a veces trabajás para alguien y ese alguien dispone cómo son las modalidades. La idea que habíamos charlado en un momento sí era estrenarla ahí en esa semana de Venado Tuerto. La peli tendría que tener una última corrección de sonido porque hay unas entrevistas que se hicieron en su momento que son muy valiosas porque se hizo a gente que lamentablemente ya falleció, que no está entre nosotros, y es muy emotiva desde ese lugar, la familia que lo fue a ver, la familia de Santiago Rossi, completamente, estamos hablando. Y habría que trabajar un poquito más ese audio de esas entrevistas. Y también tenemos eso, que acá en Venado Tuerto recién estamos, ojalá, digamos, podamos desarrollarnos un poco más. Ahora estaba viendo que hay una intención de fondos audiovisuales para Venado Tuerto y se está también desarrollando una ley en la provincia. O sea, estamos como ahí en el portal de todo una estructura que se está armando, pero que todavía no está puesta en funcionamiento. Y habría que desarrollar un poquito más, pulir un poco más, postproducir un poco más esta cuestión del sonido. Por eso a lo mejor quizás no se llegue con los tiempos que se habían establecido. Pero sí, es una película que la idea es estrenarla y que la vean y que se divulgue y poder subirla gratuitamente a las redes y que nada, que funcione desde ese lugar cultural, lo mismo que me gusta que estoy haciendo Magiolo, es decir, como un reservorio de hechos culturales que si no se pierden en la vida y la muerte de los pueblos, porque la gente nos morimos y muchas historias se pierden, se van. Y hay mucho para trabajar y realizar en cuanto a documentales, claro, ¿no? Que tienen que ver con nuestra zona, muchas historias que surgen. Bueno, el otro día hablando con el doctor Landaburu, uno de los mitos decían que la ruta nacional número 8 en la curva de Pastorino, bueno, claro, tienen su característica por algunos accidentes que se han sucedido, y aparte hay miles de
cosas para poder ahondar no solamente en Venado Tuerto, sino que en toda la región. Sí, claro. Y que son partes, o sea, si ves la zona, te hablaba de los gauchos, estamos hablando de mate cocido, de bailoleto, en fin, tantas cosas para hacer documentales que forman parte de nuestras raíces de algún tiempo, ¿no? Claro. Yo creo que inclusive el futuro del audiovisual va por ahí, ¿viste? O sea, me parece que ya pasó ese estadio hollywoodiano de estar mirando siempre para afuera. Esas herramientas los realizadores ya las incorporamos, el lenguaje que desarrolló Griffith en El nacimiento de una nación en el año 1917 ya está súper incorporado, hasta un chiquito ya nace con eso, es casi como un habla, ¿no? Ahora me parece que el próximo estadio audiovisual que vamos a tener como humanidad, empezar a... Digo porque lo veo también en las plataformas mainstream, VOD, en Netflix, en Amazon, cada vez se vuelca más sobre el documentalismo y sobre el documentalismo territorial, es decir, que la gente cuente dónde vive, cómo vive, nada, sus quehaceres, sus padeceres, sus tránsitos, sus historias. Y digo, porque todo lo otro ya lo contamos, ¿no? A nivel humanidad. Mira, Venado Tuerto también en algún momento Cardula. Claro, por ejemplo, claro. Es una leyenda que, bueno, lamentablemente mi padre la sabía muy bien, dejó de existir en el 2009, era vecino de Cardula. Mirá. Y él fue testigo de la construcción de los baúles, los cofres, perdón, de los cofres. De los cofres. Y él sabía contar esa historia sobre el monte. Y yo, claro, de Luis Rey sobre el monte. Y con Tito Vicentín, de lo cual hoy te contaba fuera de esta nota, decíamos, le tenemos que grabar a tu hijo, porque tu hijo se va a ir algún día y esto nunca lo hicimos, pero sí tuvo una participación en el viejo Canal 12 con Mirlet Avali, que lo llevó en el programa de ellas, Tierras Planas, creo que era ese programa donde mi viejo contó la historia de Viernes Escalura. Claro, hay que buscar ahí los VHS de eso. No sé si podrán estar. Sí, pero tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Nosotros ahora tenemos esa posibilidad de poder filmarnos todo el tiempo a través de un teléfono celular. Hace 20, 30 años atrás, o cuando era chico, era algo inimaginable, ¿no? Entonces, aprovechar un poco eso justamente para echar raíces, ¿viste? En vez de seguir copiando modelos años que ya está todo contado, o sea, el chico que se enamora de la chica y la salva y salva el planeta y todo pasa en Estados Unidos, ¿viste? Y cae el meteorito, y eso ya está ya sabemos está todo contado, la invasión ovni, qué sé yo. Sí. Ahora nos toca a nosotros, contar nosotros. Abrir otro camino, digamos, otra vuelta. Claro, y me parece que ahí está lo jugoso de lo venidero. Es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Se hace el camino al andar, como la letra de Serrat en la canción. Polo, yo creo que esto es muy rico, da para hablar. O sea, hoy les cuento, la idea es tenerlo en vivo en el programa, pero Polo trabaja justo en el horario de Magazine, entonces decidimos grabar esta nota, pero yo creo que hay muchísimo para hablar. No sé en qué momento te vamos a volver a contar en vivo en el canal, le vamos a buscar la vuelta, porque hablar del cine, hablar de documentales, es una pasión compartida, porque te cuento, gracias al cine yo aprendí a leer. En el viejo Cine Verdi, cuando vos estabas diciendo, cine ópera, iba todos los domingos al cine, me llevaba mi viejo, y gracias a eso aprendí a leer. ¿Al programa que te daban o No, la película, aprendí a leer porque amaba lo que es el cine. Te puedo hablar de la década del 60, de los western, Spaghetti Western, de Clint Eastwood, bueno, Giuliano Gemma, los grandes actores. Yo por ahí veo cine y me quedo con el cine de antes. ¿Por qué? Porque era muy valioso la labor del actor. Y hoy es más computado, más técnico. Entonces antes el actor era el que desarrollaba
y se veía la calidad de un Anthony Hopkins, por ejemplo. Y la industria no estaba tan desarrollada, entonces había grandes directores como John Ford, como Nicolas Ray, que ellos mismos estaban ahí con la cámara mirando, cortando el plano, armando el encuadre. Dino de Laurenti. Claro, sí, Sergio Leone mismo. Sergio Leone. Un capo que nos hizo creer que Estados Unidos tenía ese cowboy por la montaña. Y dio por tierra digamos, con la inclusión de Sergio Leone, aparece el cine italiano con sus westerns y se cae un poco lo que era en la época de Robert Mitchum, se me están escapando algunos nombres. El clásico, claro. Para dar vida a un Django, a otras cosas, claro, que de pronto un impacto visual impresionante sobre, digamos, la platea del espectador. Claro. Y después, bueno, viene Clint Eastwood con Harry el Sucio, se deja un poco de lado los westerns para dar al policial. Claro. Ya viene Rocky y demás, el cine va evolucionando, pero estamos hablando de labores actorales que eran muy buenas. Hoy es distinto. Era más de autor, era más, si bien era industria, era más de autor, ¿no? Tenía una mirada puesta, el guión, la dirección, el montaje, siempre estaba involucrado el director, digamos, grandes directores, Hitchcock, todo eso. Ahora pasa más por una fábrica, una industria, galpones, digamos, industriales. Sí. Y bueno, es otro formato, pero eso también habilita que nosotros reflexionemos, nos miremos, volvamos nuestras raíces y usemos la misma tecnología para contar nuestras historias, ¿no? Genial, Polo. Bueno, un placer. Lo mismo, Daniel, placer. Y esperemos el estreno cuando se dé de Abuelo Gaucho, Centauros de la Pampa y lo que se venga. Bueno, muchas gracias, Daniel. El placer es mío, está buenísimo también tener un espacio donde poder charlar de cine así abiertamente como en el living de una casa. Muy bien, gracias. Gracias a vos, Daniel. Saludos a toda la audiencia. Polo Donati. Un gustazo verlos. Bueno, vamos maestro. Hola Jesús. ¿Cómo le va, Abuelo Gaucho? Gracias, gracias. Bueno, estamos acá en la barranca de mayor gloria casi en la República Argentina, incluyendo la batalla de San Lorenzo, San Martín, ¿no?